felicidad, los persistentes con persistencia. ¿Por qué hablar de felicidad con persistencia? ¿Por qué? Se los voy a mostrar. Vamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, por favor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. ¿Ustedes han oído hablar de la perseverancia de quién? Job. Y han visto el final que el Señor le dio. El Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿O es muy severo e implacable? Eso no dice. Dios es muy tenaz y malo. Nunca. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Misericordioso y compasivo. ¿Qué final quieres para el fin de año? Dios sí está pensando en un final dichoso y feliz para ti. El final que le dio a Job lo está pensando Dios para todos. Le dice a toda la cristiandad, a ti, si te haces cristiano hoy, si te arrepientes de tus pecados y le entregas la vida a Cristo. Pues Santiago capítulo 5 dice que si tú das tu decisión por Jesús y lo tomas en serio, el final tuyo no será frustrado, fracasado, amargado, derrotado. No. Dios dice que la compasión que le dio a Job, la misericordia que le tuvo a Job y le devolvió una familia y le restauró la salud y le volvió el trabajo, eso está pensando Dios para todos los cristianos. Indudablemente la perseverancia da resultados, buenos o malos, pero siempre da resultados. Un ejemplo, en nuestra nación, en países latinoamericanos como México, Colombia, hay personas que han perseverado en el narcotráfico. ¿Ha generado un resultado o no? Pues claro. ¿Cuál es el resultado? Muertes, extorsiones, desgracia, miseria, adicciones en los jóvenes, perdidas las familias. Sí genera un resultado. Los que perseveraron en el narcotráfico. Ahora miremos Norteamérica. El tiempo de los que perseveraron en el tráfico de licor, en el tráfico de las apuestas, los casinos y la prostitución, los gángsters. ¿Sí dio un resultado a su perseverancia o no? Pues claro, obvio. Pero los resultados no fueron buenos. Igual, destrucción familiar. Igual, destrucción de jóvenes, generaciones completas en desgracia, en ruina, miseria. Igual, delincuencia, asesinatos. Claro que trae frutos la perseverancia. Pero Dios nos está hablando de perseverar con Él, con los caminos del Señor. ¿Y eso trae resultados? ¿Será que sí? ¿O mejor nos montamos un bar para destruir la sociedad, ganar plata? ¿O mejor perseveramos con levantar un altar en mi casa para Dios, con una conexión para Dios, con ser discípulo y empezar a formarme para honrar a Dios? ¿Eso dará fruto? Tengo un ejemplo de la sociedad que a lo mejor lo recuerdes. Me voy. Chris, te dejo. ¿Qué? ¿Oíste lo que dije? Tenía que hacer en 6 horas lo que ellos hacían en 9. Sí, buenas tardes. Me llamo Chris Gardner. Lo llamo de... Para no perder tiempo, no colgaba los teléfonos entre llamadas. Que solo había $21 y 33 centavos en mi cuenta bancaria. Estaba quebrado. Se llama felicidad. Oye, es nuestro tema. ¿En búsqueda de qué? De la felicidad. Ahora, lo que no sabía mucha gente, lo que muchas personas no saben, es que tuvo que ver Dios y la iglesia en esa historia de la vida real. Este es el hombre de la vida real, aún está vivo. Se llama Christopher Gardner. Al lado está su libro, En búsqueda de la felicidad. Ahí está un libro que cuando él se volvió multimillonario le hicieron un libro, y ese libro fue la inspiración para hacerle una película. Hasta el momento en que
escribió el libro, nadie lo conocía. Era un millonario más de los Estados Unidos, de la bolsa. Invirtiendo en acciones y en la bolsa de Nueva York, él se hizo millonario. Pero nadie conocía su historia, él no era famoso hasta que Hollywood le hizo una película. Entonces se saltó a la fama. ¿Y qué tiene que ver Dios en esta historia de Christopher Gardner? Yo les traje un pedazo de su biografía y dice así: sabía que él y su hijo estuvieron un año viviendo sin casa. Todo su sueldo se iba en pañales, jardín infantil y comida. Usaba 2 trajes, uno gris y uno azul, que cargaba en su bolsa, en una bolsa de basura. Al principio dormían en moteles baratos, pero no podían dar ese lujo durante todo el mes. Más adelante dormían donde pudieran, como en su oficina, albergues, parques y hasta baños públicos. Chris recibió ayuda de las personas que menos esperaban. Fue el reverendo Cecil Williams, el pastor Cecil Williams, quien al ver la dedicación de Gardner hacia su hijo, le permitió quedarse por unos meses en el refugio que tenían en la iglesia para madres indigentes. Aquí se introduce la historia de la iglesia. ¿Ves el lado izquierdo la foto? Esa es la iglesia que le ofreció albergue a este hombre Christopher Gardner cuando la esposa lo abandonó, porque él dijo: ya no voy a ser médico. Su esposa era una odontóloga. Él estaba haciendo su preparatoria, que es antes de elegir su carrera en la universidad, y la estaba haciendo en las ciencias médicas. Él dijo: ya no voy a ser médico, me voy a dedicar a la bolsa, voy a ser vendedor. Y la esposa dijo: eso es de vagos, yo quería era un doctor. Lo dejó. Se quedó con su niño y, como saben, vivieron hasta en la calle, a veces en la estación del metro. No tenían dónde, ni dinero, ni dónde dormir. Pero la historia impresionante para hoy es lo que para mucha gente del mundo no sabe. Ese es Dios, el que vuelve a la gente dichosa. Y ese hombre no hubiera podido ser dichoso si una iglesia de este pastor Cecil Williams no le hubiera abierto las puertas. Traje una foto del pastor para honrarlo, porque justo este año murió. Por eso me acordé de la historia, porque leí en una publicación, no solo el New York Times, sino todos los medios cristianos de Estados Unidos citaron este año la muerte de Cecil Williams, el gran pastor. Entonces me acordé de la historia. Su iglesia en San Francisco, y vivió 94 años. Murió este año. Increíble historia. Entonces, perseverar en las cosas buenas y en las cosas de Dios sí da un fruto, por supuesto. Ahí tenemos un ejemplo que llevaron a película, libros. El ingrediente de Dios, porque antes Christopher Gardner no era un hombre muy de fe, pero lo que lo hace acercarse a Dios fue la crisis. Estás aquí por una crisis, magnífico, aunque no es bonita la crisis, pero es magnífica, porque nos hace reconocer a Dios, nos hace volver nuestra mirada a Dios. Tuvo Dios que dejarlo sin esposa, tuvo que dejarlo sin dinero, sin la carrera de medicina, para que él volviera su mirada a Dios. Y como la historia del padre con el hijo pródigo, Dios siempre está con sus brazos abiertos y te trajo a la iglesia para restaurarte tu felicidad. Perseverar con Dios sí nos hace felices. ¿Qué pasa si dejamos de perseverar en lo bueno? Jesús dijo, Mateo capítulo 5 verso 13: ustedes son la que el sabor de la tierra. Pero si esa sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la ¿qué? ¿Estás leyendo ahí? Pisotee tu felicidad. Si tú pierdes esta perseverancia con Dios, perseverancia de tu fe y tu oración y tu santidad con Dios, ¿qué te va a pasar a ti? Te pisan, te van a pisotear. Lo primero que las escrituras nos presentan es este gran desafío y esta pregunta: ¿la perseverancia es una fuerza que solo poseen pocos? Yo no tengo esa fuerza de Christopher Gardner. ¿Tienes eso en tu mente? ¿Que otros sí pueden menos tú? ¿Que a otras personas sí les pasa, pero que tú eres muy débil? ¿Y que tú no vas a poder perseverar? Quiero mostrarte lo que la Biblia nos menciona.
y darte algunos ejemplos para quitar ese falso pensamiento y equivocado pensamiento. Primero voy con las palabras de un expresidente de los Estados Unidos, el primer presidente del siglo XX en los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Él dijo así: el coraje o la persistencia no es la fuerza para seguir adelante. Es seguir adelante cuando no tienes. ¿Por qué es importante que lo diga él? Un cristiano de la iglesia cristiana presbiteriana que hizo culto a Dios el día que fue elegido presidente. Pocos han hecho eso, porque ese hombre nació con problemas de asma. Ese hombre no pudo ir al colegio. Lo tuvo que educar su mamá y enseñarle a leer y escribir su mamá en la casa. Los compañeros le hicieron bullying cuando llegó a la universidad. Perdió muchas cosas en la vida. Pero querido, él tiene autoridad para decir eso, a pesar de asmático, a pesar de no ir a un colegio, pero tenía a mi Dios y seguía adelante, y siguió adelante y se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Te estoy trayendo ejemplos reales de la vida real, de gentes quebrados con problemas, pero eligieron ¿qué? Sí, perseveraron, sin fuerzas, sin salud, sin dinero, y dijeron: pues adelante, si estoy vivo, pues tocará vivir. Vamos adelante con Dios. Y mira lo que él hizo. Unos ejemplos de reyes en la Biblia les traje hoy. El primer rey se llama Nadab. Mira lo que dice la Biblia acerca de este rey Nadab. Ese es uno de los sellos que usaban en aquellas épocas los reyes. A veces acuñaban monedas con esos sellos. Los sellos reales, a veces los usaban con los anillos, si ustedes lo recuerdan, para las cartas y los decretos. Nadab, mira lo que dice la Biblia de Nadab, Primera de Reyes 15:26. Pero Nadab hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de su padre, persistiendo en el mismo pecado. No persistió en lo bueno, en lo correcto. Persistió, dice la Biblia, en el pecado. Vamos con otro rey llamado Basá. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 34. Dice así: Basá hizo lo malo ante los ojos del Señor. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam, persistiendo en el mismo pecado con el que éste hizo pecar al pueblo, a la familia. ¿En qué estás persistiendo tú? Lo que hace el mundo lo hago yo. Lo que veo en las redes sociales lo hago yo. Tú no necesitas ser fuerte para persistir. Todos persistimos en algo. Ahora el rey Simi. El rey Simi dice, Primera de Reyes 16:19. Por los pecados que había cometido, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam, persistiendo en el mismo pecado. El cuarto rey, Omri. El rey Omri, capítulo 16, versículo 26, dice: siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel, y provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. 4 reyes les he traído hoy para demostrarles el principio que todos perseveramos en algo. Hasta el perezoso que se queda en la cama, ¿en qué está perseverando? En la pereza. Mira lo que la Biblia nos está revelando. Todos perseveramos en algo. Hoy toma la decisión de dejar de perseverar en lo malo. Deuteronomio capítulo 29, versículo 19. Dice así: si alguno de ustedes, al oír al pastor Henry predicar estas palabras, más o menos dice así, ¿cierto? Al escuchar la prédica, se cree bueno y piensa: es que yo no robo, yo no mato, yo no fumo. No, pues tan bueno. Entonces, Jesús, ¿para qué vino a la cruz si tú eres tan bueno? Dice, se cree bueno y piensa: todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca. No, yo no voy a ir, si no quiero no voy, si no me nace no lo hago. Pero cuando una persona persiste en hacer solo lo que le place, dice, provocará la ¿qué? La ruina, tanto en la tierra regada como en la seca, la ruina de todos. Querido, Dios dice que hay un problema con el que Él no puede trabajar en una persona.
con el quebrado económicamente, pero que obedece, sí trabaja Dios. Con el enfermo, pero que se rinde en la iglesia, sí trabaja Dios. ¿Con quiénes no? Con el rebelde, con el necio, que solo cuando le place y le nace, según la Biblia dice, con ese no puedo trabajar, llevará su felicidad a la ruina. Sé que es un punto no tan feliz, ¿cierto? Pero es importantísimo que se los diga. La segunda reflexión de esta mañana de la enseñanza es una amenaza para la felicidad no ser un buen perseverante. Todos perseveramos en algo, pero hay una perseverancia buena y hay una perseverancia mala. Hay una perseverancia en mis fuerzas y hay otra perseverancia en la voluntad de Dios y las fuerzas de Dios. ¿Qué pasa si yo no persevero? Soy un buen perseverante en las cosas de Dios. ¿Mi felicidad está amenazada? Vuelvo a Santiago capítulo 5 verso 11. Ustedes han oído hablar de otra vez el tema perseverancia. 2 veces en un solo versículo se menciona ese término. ¿Han oído hablar de la perseverancia de quién? De Job. Y han visto que el final que le dio el Señor es muy compasivo y misericordioso. 2 veces menciona perseverancia, pero entre todos los personajes de la Biblia, para hablar de perseverancia, Dios elige a Job. ¿Por qué? Vamos a desglosarlo, vamos a entenderlo. Es maligno pensar en felicidad abandonando lo bueno. Esto es muy importante. Job capítulo 3 versículo 20 y 22. Leamos. Job nos representa a todos nosotros cuando estamos bajo prueba. ¿Para qué nacieron si yo iba a sufrir? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Anhelan estos la muerte que no llega. Aunque la buscan más que a tesoro escondido, se llenarían de gran regocijo. Serían felices, se alegrarían si llegaran al sepulcro. Por los capítulos anteriores, por el 2 y el 3, sabemos quién le estaba hablando eso a Job, que se matara, que mejor no vivir. ¿Quién le estaba hablando? Sabemos por la Biblia que era el demonio quien le lanzaba. Puede usar la esposa, puede usar el esposo, puede usar los hijos, puede usar un compañero de trabajo. En este momento, en el mundo entero, tenemos que mirar esta noticia. En Francia, un juicio que se está llevando a cabo. Esto es, por ejemplo, el New York Times, pero todos los grandes periódicos del mundo lo publicaron. Hoy sostengo que soy un violador. Dominique Pellicot declara ante el tribunal francés, acusado de invitar a extraños a violar a su propia esposa mientras él la drogaba. Pellicot subió al estrado por primera vez en el juicio que ha conmocionado a toda Francia. Este diario francés publicó así la noticia: sus nietos lo adoraban. Mira que ya era un abuelo, es un hombre de más de 70 años. Sus nietos lo adoraban. Los ayudaba con sus deberes, con sus tareas. Los llevaba a actividades deportivas. Con sus vecinos, Dominique realizaba regularmente paseos en bicicleta por el monte Ventoux, cerca de la casa en Massan, donde la pareja se había mudado en marzo de 2013 y donde tuvieron lugar la mayoría de las violaciones. Pero nadie sospechaba que por la noche, la mayor parte del tiempo, a veces durante el día, se transformaba en un violador y reclutador para violar a su esposa. 200 hechos identificados por los investigadores entre julio de 2011 y octubre de 2020, casi una década. ¿Qué mentira le puso a Dominique el diablo? Usted va a ser feliz abusando de su esposa. Usted va a ser feliz filmándola, porque él la filmaba, le causaba eso excitación. Estar filmando todos esos vejámenes que cometían contra ella. ¿Qué mentira le puso el diablo? Usted va a ser feliz. ¿Y ahorita cómo está? Ahorita lo conocen hasta en Colombia. Un aberrante violador. Ahora cómo están los nietos. Ahora cómo están los vecinos. Ahora qué le espera al hombre, porque el diablo le metió esta mentira que se la quiso meter a Job. Mátate, suicídate y se acaban tus problemas. Deja la iglesia. ¿Eso será verdad, que se acaban mis problemas? Pero
más impresionante para mí fue que el diablo, lo que dice la Biblia, puede engañar a la humanidad entera. Eso dijo Jesús, que no engañará solo a una persona, sino que Satanás tiene tanto poder que puede engañar a todo el mundo. Imagínate que no fue solo Dominic Pelicot el que fue engañado. Aquí está la reportera del New York Times y dice: los acusados llenan los bancos del tribunal. Son una muestra representativa de la clase trabajadora y media de Francia rural. Edades comprendidas entre los 26 y los 70. O sea, el diablo engaña a cualquiera, seas joven o seas anciano. Entre ellos hay, mira quiénes: camioneros, militares, un enfermero, un informático, un ingeniero de sistemas, un periodista. La mayoría están acusados de ir a la casa de la pareja de jubilados en la localidad de Mazán y violar a Pelicot una vez. Unos cuantos están acusados de volver y violarla repetidas veces. ¿Sabes cuántos? 50. Tenaz. O sea que el diablo, es lo que nos está diciendo las escrituras, no es mentira. Hay que prestarle cuidado a lo que dice la palabra de Dios. Él sí tiene ese poder. Y no importa si eres un médico, si eres un periodista, si eres un abogado. No importa si tienes 20 años o si tienes 50 o si tienes 70. No respeta a nadie. Y junto con Pelicot van a la cárcel 50 más que él contactaba por la internet. Venga, vamos a hacer esto en la casa. Y venían esos a cometer esos actos. Y él drogaba a su esposa para que no se diera cuenta. En la bebida le daba un medicamento psiquiátrico que la drogaba. 50 a la cárcel, 50 que se les acabó la familia, 50 que ya quién los va a contratar en un trabajo, qué familia va a quedar a su lado, 50 violadores más. Oye, lo que la Biblia dice es la verdad. Job capítulo 13 versículo 15 dice en la versión Reina Valera: he aquí, aunque Dios me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Aunque Dios me matare, yo no me voy a suicidar, yo no lo voy a abandonar, yo en Dios esperaré. ¡Wow! ¡Qué declaración tan hermosa! Leámosla en la Biblia. Dios habla hoy. Me gustó esta declaración. Aunque Él me mate, me mantendré ¿qué? Firme. ¡Wow! Y tú debes tomar tu resolución hoy. Tú debes poner Job o Pelicot, Dominic. ¿A quién te quieres parecer? Porque si tú llegas a los 70 años, todo lo que hiciste en la vida lo cosechas. Cuando llegues a los 50, lo que hiciste en los 20 lo cosechas. Pelicot cosechó lo que hizo, en lo que perseveró, lo cosechó. ¿Tú qué vas a cosechar? ¿Job o Dominic Pelicot? ¿Qué vas a cosechar tú cuando llegues a tus 50, a tus 70? ¿Qué cosecharás tú? Sabes que tienes que terminar esa tarea, tú sabes cuál, y la llevas aplazando por horas o quizás por días. Abres tu perfil de redes sociales, haces scroll infinito y de repente han pasado 30 minutos. El tiempo pasa y la tarea sigue ahí, sin hacerse. Luego se te ocurre una genial idea. ¿Qué tal si vamos a la cocina por un snack? Entonces el día se acaba y no solo la tarea no se hizo, sino que te cargas con esa culpa de no haberla terminado. Esto genera un estrés constante y un bajón de ánimo que nos hace cuestionar si realmente somos buenos o buenas para algo. La procrastinación es un complejo fenómeno que nos hace retrasar la realización de tareas y metas que deseamos, a pesar de que tenemos plena conciencia de que esto nos traerá consecuencias negativas. Ustedes saben cuáles. Y la hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué es procrastinar o procrastinación? ¿Escucharon ahí? Aplazar las tareas, no perseverar. Pero esa chica no es cristiana. Lo que ustedes están escuchando es del mundo, de la ciencia. ¿Y qué dice la ciencia si tú no perseveras en lo bueno, en las tareas, el colegio, con Dios, con las cosas buenas? ¿Escucharon qué te provoca? ¿Lo viste? Que le pusieron un letrero atrás grande a ella. ¿Qué le produce? Culpa. Y es del mundo esto. ¿Ustedes no se asombran? No es una pastora hablando, no está usando la Biblia, pero los científicos dicen, cuando una persona no persevera, va a quedar expuesta ¿a qué? La
culpa, el estrés, la preocupación y la sensación de que soy un bueno para nada. Voy a terminar con este principio. Persistencia es un don que solo da Jesús. Wow. Los dones solo vienen de Él. La Biblia termina diciéndonos esto, que la persistencia es un don. Mateo capítulo 10, verso 22. Voy a leerlo en esta versión que se llama La Reina Valera 2015. Dice así: serán aborrecidos de todos. La gente no habla bien de los cristianos, la gente habla mal de los pastores, y Jesús ya lo dijo: si te haces perseverante conmigo, Henry, te van a criticar, te van a tratar mal, van a hablar mal de ti, fanático, manipulador, engañador, te van a decir un montón de cosas la gente. Jesús lo dijo. Dice: serás aborrecido de todos por causa de mi nombre, si te haces fiel a Jesús. Pero el que persevere hasta el fin será, wow, yo no soy salvo si no persevero. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, verso 11 y 12. Jesucristo es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores, la cual ha llegado a ser la piedra principal. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser. Solo podemos ser salvos, ¿por quién? ¿Por mis buenas obras? ¿Qué es lo que dice ahí? Por el nombre de Jesús. Agustín de Hipona, siglo IV después de Cristo. Donum perseveratia, así se lee, Donum perseveratia. Un tratado que él escribió completo sobre la perseverancia para ser salvo, y lo escribió el don de la perseverancia junto a la fe y al arrepentimiento. Uno es salvo por fe, uno es salvo por arrepentirse, pero él dijo, por las palabras de Cristo en Mateo 10, uno es salvo solo si persevera. Entonces, como la fe es un regalo y el arrepentimiento es un regalo, la perseverancia también. Y si no tienes eso, ni fe, ni arrepentimiento, ni perseverancia, no serás salvo. El sínodo de Dorf. ¿Qué es el sínodo de Dorf? Siglo XVII, después de la Reforma Protestante, dirigido por Juan Calvino, y los más grandes teólogos de Europa lo realizaron en Holanda. En el sínodo de Dorf se sentaron las doctrinas que hoy sustentan la iglesia cristiana protestante evangélica. En el sínodo de Dorf se pusieron las doctrinas, y una de ellas para la salvación, dice, es la perseverancia de los santos, que es por la gracia de Dios. Así le llamaron a lo que Agustín de Hipona le había llamado donum perseveratia, el don de la perseverancia. No hay salvación, dijeron en el sínodo de Dorf, si no hay perseverancia de los santos. Es un don de Dios que perseveremos. Ahora les muestro otro que es más famoso. Muéstrame, hijo. El de Trento. El concilio de Trento fue de la iglesia católica para ponerse al igual de la iglesia protestante y reformada. Lo hicieron en Italia, le llamaron así el Tridentini, el Concili Tridentini, porque lo hicieron en Trento, en esa ciudad. ¿Qué dijeron sobre la perseverancia y la salvación? Leamos. El cristianismo no puede perseverar en la santidad sin el auxilio de Dios. El hombre justificado tiene necesidad de una particular ayuda divina para su perseverancia final. Es decir, durante toda su vida y especialmente en la hora de su muerte. Tanto protestantes, católicos como los clásicos teólogos, todos dijeron, para ser salvo hay que perseverar hasta el final. Pero esa perseverancia no es de tus fuerzas. Esa perseverancia es un regalo que Dios da. Primera de Corintios capítulo 13, verso 8. El amor jamás se extingue. Las profecías se acabarán. El don de lengua se acabará. Y el de revelación y conocimiento también se acabará. ¿Cuál es el único que no se agota? El amor. Te quiero dar esta clave que nos muestra la Biblia. Para tú tener este don precioso de Dios, de la perseverancia, tú no puedes hacerlo sin el amor. El tiempo no alcanza, sí.
Cuando estás enamorado, dejas todo porque estás enamorado. Tú no puedes perseverar si no estás enamorado. Vuelve a tu primer amor, querido. Vuelve a tu primer amor. Es una noticia que en este momento está causando revuelo. En Estados Unidos, en noviembre se elige presidente. ¿Recuerdan? En este noviembre hay presidente nuevo en Estados Unidos. Y hay un pastor que causó controversia en medio de la campaña política. ¿Por qué? Tú y yo tenemos una responsabilidad con el destino. Si no vale la pena morir por nada en la vida. ¿Cuándo comenzamos a hacerle frente a este enemigo? ¿Debería Moisés haberles dicho a los hijos de Israel que vivieran en esclavitud bajo los faraones? ¿Y si Cristo hubiera rechazado la cruz? ¿Si los patriotas en la batalla del puente ya conquistado hubieran arrojado sus armas y se hubieran negado a defendernos frente a todo el mundo? A usted y a mí nos dicen que debemos elegir entre la izquierda o la derecha. Bueno, me gustaría sugerir que no existe tal cosa como una izquierda o derecha, solo hay arriba o abajo. Este es uno de los videos que ese pastor de una iglesia de Scottsdale, se llama la ciudad o el poblado, está agresivo y la ley del estado le ordenó quitar toda la publicidad. Él dice, no voten ni por Trump, que es la derecha, ni voten por Kamala Harris, que es la izquierda. Voten por Jesús. Vuélvanse a Cristo. Y el estado le causó disgusto eso. Voy a leerles uno de los portales. Este portal de noticias que se llama Belief. Dice, no cumpliremos, dijo el pastor Mark Driscoll. Desafía a la ciudad. Se mantiene el cartel de Jesucristo. Lo que puso ahí abajo fue carteles por la ciudad diciendo, vota por Jesús, usando el mismo formato que usa Trump y que usa Kamala Harris, pero él lo usó diciendo vota a Jesús. Al lado derecho voy a leer, Driscoll insinuó que si Scott, el pastor Scott, estuviera vivo hoy, probablemente también apoyaría un cartel de Jesucristo fuera de su iglesia, pondría fuera de su iglesia ese cartel. Si Winfield Scott estuviera aquí, ese es otro pastor al que ya les voy a contar de él, Winfield Scott, estuviera aquí, te diría que probablemente tenía un cartel de Jesucristo 1888. Él está poniendo Jesucristo en el 2024. Frente a su iglesia, cuando comenzaron en Scottsdale, Arizona. Porque es un cristiano creyente en la Biblia, dijo Driscoll. Llevando su desafío un paso más allá, Driscoll anunció que cada miembro de su congregación recibirá un cartel gratuito de Jesucristo en el 2024. Las leyes del estado le dijeron, pastor, cierra eso, lo llevamos detenido. Quita esos carteles, acaba con esa publicidad o lo llevamos detenido, porque solo está permitido para Trump y para Kamala Harris en este contexto de lo político. Usted no puede hacer esos carteles. Y él dijo, pues, arréstenme. Ahora a cada miembro de mi iglesia le voy a decir que ponga en su casa el cartel. Se los voy a mandar gratuito. ¿Y por qué? Él dice que está inspirado en otro pastor, Scott Winfrey. ¿Quién es ese Scott Winfrey? Él es un ejemplo de perseverancia. Les estoy hablando de esa ciudad, Scottsdale, en Arizona. Ahí está el lugar en el mapa. Esta es la foto aérea de la ciudad. Ese es el centro, el downtown. El centro de la ciudad de Scottsdale es ese. Ahora ya llegamos al pastor Winfield Scott. Ahí lo tienes, al lado izquierdo vestido como militar, al lado derecho con su esposa sobre una mula. Ese es el pastor Sconfield con su esposa. Voy para la historia. Él nace en el año 1837. Asiste a la iglesia bautista con sus padres en Michigan. A los 16 años dice, papá, yo tengo que bautizarme. Se bautiza en la iglesia, la primera iglesia bautista en Michigan. Luego le dice, papá, yo siento un llamado de Dios para servirle a Cristo. Y el papá lo apoya y entra a estudiar a esta universidad que ven en la pantalla. Todavía existe, es una de las grandes universidades de Estados Unidos, la Universidad de Rochester.
Cuando sale de la universidad, después de 7 años estudiando teología, lo ungen como pastor de la iglesia bautista. Pero en 1862 entra en la guerra civil Estados Unidos. Entonces, obligatoriamente, los hombres que no estén enfermos tienen que ir a pelear. Él se va a la guerra en 1862, pero él no abandona su fe. Es un ejemplo del tema de hoy. ¿Cuál es el tema? Pues allá se pone a predicarle a los soldados y le pusieron un título allá, un apodo, el pastor de la lucha. Porque en lugar de estar pelee y pelee, se la pasaba era con la Biblia, predique y predique. Era teólogo, era un pastor, pero estaba en la guerra porque la ley lo mandó. Pero era un pastor y aún en la batalla él predica. 2 veces lo hieren en 2 batallas diferentes, finalmente queda lisiado y le dan la baja. Dice, ya no puede pelear por las heridas. Le dieron el grado de capitán, por eso lo vieron con ese uniforme en la fotografía. 1864 le dan la baja. Cuando él sale, ¿qué creen que hace? El tema de hoy dice, aunque estoy herido, estoy lisiado, perdí unos años en la guerra, pero voy a perseverar en mi llamado. Y funda la primera iglesia bautista, muéstrame la foto, en un pueblo llamado Leavenworth, Kansas. Ahí fundó su iglesia. Empezó con 17 personas y a los 6 años, ese pueblo queda a orillas del río Mississippi, y a los 6 años de su iglesia ya tenía 250 personas. Entonces dijo, Dios me usa fundando iglesias, y fundó 3 iglesias bautistas más en los pueblos alrededor. En 1882 lo vuelven a llamar al ejército y él dice, pero estoy lisiado. Y en el ejército le dicen, no lo queremos para pelear. Entonces, ¿para qué? Que sea el pastor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Denle una alabanza a Dios. ¡Wow! Lo nombraron capellán de las fuerzas militares de los Estados Unidos. ¡Qué increíble! Winfield Scott tuvo 4 hijos con su esposa. Se retiró del ejército y observó un campo bien bonito en unas montañas en Arizona. Preguntó de quién era y lo compró, 260 hectáreas para cultivar con su esposa. ¿Y qué creen que hizo? Fundó la primera iglesia cristiana en ese, era campo, no había gente, no vivía nadie, era solo un campo, pero dijo, aquí van a llegar las personas, y empezó una iglesia allá. A sus 73 años, por causa de sus heridas, murió, falleció. Pero aquel campo le dieron el nombre. Efectivamente empezaron a llegar inmigrantes de varias partes del mundo a cultivar la tierra. Y en honor a él es que se llama ese pueblo Scottdale, en honor al apellido del pastor Winfield Scott. Entonces le nombraron a esa ciudad que vimos en las fotos Scottdale, en honor a él. Y por eso es que ese pastor hoy polémico que de pronto va a la cárcel dice, es que si Scott estuviera vivo, él perseveraría. No es Trump el Salvador, no es Kamala Harris la Salvadora, es Jesús el Salvador del mundo. ¡Wow! Una alabanza a nuestro Dios. ¡Wow! Entonces quiero darles la noticia, se va a fundar aquí un pueblo que se va a llamar Henry Dale. Un nuevo pueblo de Colombia, de gente llena de Dios y los más felices del mundo. De pronto funda un pueblo. No sé, pero lo que sí sé es que sí persevero. Les estoy mostrando historias del ayer, de hoy, de los científicos, por todo lado, que la perseverancia, Dios sí cumple. Si yo persevero en las cosas de Dios, seré feliz. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz, porque con Dios todo puede cambiar.